Esta es una producción de Grupo Fórmula. 8:10 anoche, Manuel, después de conocer, de revisar nosotros el sentido de lo que había votado por 8-3 la Suprema Corte de Justicia en este tema de que, hasta donde entendemos, ya no irán a la cárcel mientras están defendiendo, mientras están en proceso, personas imputadas por supuesta defraudación fiscal, por manejo de facturas falsas, por asuntos de contrabando. Por compra de facturas. Tú hablaste con uno de nuestros compañeros a quienes recurrimos cuando no entendemos lo que está pasando, que es Roberto Gil. Y Roberto Gil te dijo, tranquilos, las cosas no son exactamente así. Sí, porque lo que le decía a Roberto, según lo que tú has estado observando y le entiendes bien el tema, además ex legislador, ¿cuántas personas van a acabar siendo beneficiadas en la retroactividad y salir de la cárcel por esto? Y la respuesta fue fácil, ninguna. Sí fue ninguna, ¿no? Te escuchamos, Roberto Gil. Gusto en saludarte. Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Roberto. En efecto, yo creo que la resolución de ayer es relevante porque plantea en voz de los ministros algo que se ha venido discutiendo mucho en el foro, sobre cuáles son las implicaciones de la prisión preventiva en sus dos modalidades, la oficiosa y la justificada, en términos de la presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal. Y ayer la Corte dice la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, tiene carácter cautelar, no debe importar el tipo de delito, no debe significar una pena anticipada. Perfilan la mayoría de los ministros, con distintas razones, que la prisión preventiva tiene problemas, sobre todo la prisión preventiva que se dicta de manera automática. ¿Qué significa esto? Cuando el Ministerio Público le imputa a una persona un delito y ese delito está dentro del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque no haya riesgo de fuga, aunque la persona tenga elementos para poder enfrentar su proceso en libertad, el juez tiene el deber de dictarle la prisión preventiva oficiosa, que significa que va a enfrentar su proceso en prisión y no en libertad. Es decir, que va a estar recluido mientras se determina si es responsable o no. La Corte, creo que de manera muy interesante, inédita por lo menos en los tiempos recientes, no se había pronunciado con tanta contundencia. Y quiero resaltar que incluso algunos ministros adujeron que la prisión preventiva es contraria a los tratados en materia de derechos humanos, es inconvencional, lo que abre todo un sendero de discusión sobre si una parte de la Constitución puede ser contraria a los tratados. Pero más allá de eso, en términos de implicaciones prácticas, yo creo, Ciro, Manuel, que todavía estamos muy lejos de una corrección estructural a el abuso de la prisión preventiva en sus dos modalidades. No parecería por las reacciones, incluida la reacción del presidente esta mañana. Pues sí, porque ahí es donde creo que estamos todavía lejos. A ver, ¿qué pasó? En el 2019 se modificó la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Pasamos de 6 delitos que se habían incluido en el catálogo en la reforma de 2008, la reforma que eran los penal, de alto impacto. Los de alto impacto. Asesinato, secuestro. Homicidio doloso, secuestro, violación, etcétera. De 6 tipos de delitos, pasamos en 2019 a 18 delitos. Y ahí se incluyó actos de corrupción, delitos electorales, huachicol, etc. Se amplió el catálogo a 18. Pero quedaron, digamos, 2 cajones de desastre. Lo que la ley califique como delincuencia organizada y lo que la ley califique como afectación a la seguridad nacional. Entonces, la Constitución le dio al legislador el poder de todavía aumentar el catálogo por la definición de delincuencia organizada o por la definición de seguridad nacional. Como la mayoría que reformó el artículo 19 de la Constitución en 2019 no logró meter los delitos fiscales a la Constitución, utilizaron estos cajones de desastre. Entonces incluyeron defraudación fiscal, tanto la ordinaria como la equiparada, más la venta de facturas, la pusieron como un supuesto de delincuencia organizada y como un supuesto de afectación a la seguridad nacional. La CNDH y una minoría del Senado impugnan ante la Corte en la vía de acción de inconstitucionalidad, y ayer lo que dijo la Corte es nada más, no se puede ampliar arbitrariamente el catálogo de afectaciones a la seguridad nacional. En consecuencia, no puedes meter delitos fiscales como un supuesto de seguridad nacional para efecto de determinar la prisión preventiva oficiosa. Pero hasta ahí. Todavía el ministro presidente dice al final de la sesión, oigan, luego discutimos si cabe en delincuencia organizada.
Pero al final de cuentas, Ciro Manuel, tienes un catálogo en la Constitución de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Los 18 que están hoy comprendidos. Entre ellos sí hay defraudación fiscal, ahí contrabando. No está defraudación fiscal, pero sí están los de delincuencia organizada, y defraudación fiscal sí está en delincuencia organizada. ¿Qué hace la Fiscalía hoy? El delito de defraudación fiscal, cuando hay una concurrencia, una participación de más de 3 personas, factureros, delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa. No tienes que justificar mayor cosa. Pero independientemente... CONACYT, por ejemplo. CONACYT, por ejemplo. Si ya no solamente imputan por el delito fiscal, sino imputan por delincuencia organizada. Aunque no esté en la Constitución el delito fiscal, como sí está en el catálogo de delincuencia organizada, con eso operaría la prisión preventiva oficiosa. Pero independientemente del catálogo de la prisión automática, como dijo ayer, como la calificó ayer el ministro González Alcántara, que por cierto dio unos pincelazos muy interesantes hacia dónde está él construyendo su pensamiento constitucional en términos de la prisión preventiva. Y bueno, la prisión automática, además de la prisión automática, está la prisión preventiva justificada. Y la prisión preventiva justificada, ahí ya no importa qué tipo de delito, ahí importa la apreciación subjetiva del juez de si hay riesgo de fuga. Pues todos. En el caso de Rosario Robles, no tengo ¿Tienes certeza, el mejor ejemplo? No tengo certeza de que el domicilio que me presentaste sea el verdadero domicilio, porque yo tengo una licencia que dice otra cosa. O en el caso de Lavalle, el juez le dice, usted tuvo una conducta procesal impecable, pero el asunto es de trascendencia nacional. Usted tiene una red de amigos legisladores y lo pueden ayudar a evadirse. Y se queda en la cárcel. Y se quedan en la cárcel, a pesar de que el delito no está comprendido dentro del catálogo. Y eso no va a cambiar con la decisión de ayer. Pero además por la decisión de... No va a cambiar por la decisión de ayer. Pero lo que sí es claro, Ciro, es que en la política criminal sí se cree que la prisión preventiva es un mecanismo idóneo, pertinente para impartir justicia. Y no que es una medida excepcional para garantizar una sola cosa: que no se nos pele el imputado y que no se afecte la continuidad del proceso. Es decir, que se pueda impartir justicia por los jueces en un contradictorio, en igualdad de armas. Yo te imputo, tú te defiendes, y lo hagas presumiendo la inocencia, en libertad, y solo cuando te termina la responsabilidad, pues pagas tu responsabilidad, solo pagas la pena en prisión. ¿Qué está pasando? Y no solamente como dice el presidente, no son los casos de delito de cuello blanco. Hay en el supuesto de robo en casa habitación, por ejemplo, robo en transporte. Los pobres también van a la prisión preventiva porque además no se pueden defender. Y se la determina no solamente porque cometió un delito que está en el catálogo, sino porque el Ministerio Público le dice, yo creo que ese señor se va a ir. O yo creo que ese señor va a afectar a la víctima, o yo creo que ese señor, o que es mejor que esté en la cárcel precisamente para siga hacer robando afuera. Y bueno, ni se diga, Ciro, la prisión preventiva también sirve para sugerir criterios de oportunidad, como ya vimos en algún momento. Bueno, ¿conclusión? Yo creo que, si bien no hay que demeritar la importancia de lo que dijeron los ministros ayer, yo creo que todavía estamos lejos de una revisión estructural del abuso de la prisión preventiva oficiosa y justificada. No debe estar en la Constitución un catálogo tan amplio, no debe haber en la Constitución una cláusula de apertura para que el legislador pueda ampliarla. En la ley de delincuencia organizada hay otras 12 categorías de delitos. Pues es que todo cabe. Entonces, si bien es importante la reflexión de la Corte, todavía estamos lejos de la serenidad en cuanto al uso de este mecanismo cautelar que, sin lugar a dudas, vulnera la libertad. Te quedas un momento más, sí, porque nos están preguntando, bueno, ¿qué pasa con el caso muy sonado, por ejemplo, de la señora Gómez Montt, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el caso también muy sonado del señor Beiruti, que supuestamente producía, por eso se dan a la fuga, facturas por falsas? Eso se van del país. ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué modifica la decisión de ayer, la decisión que tomó la Corte, la votación de la Corte? ¿En qué modifica su situación? Vamos a una pausa, son las 8:20, volvemos. Antes de concluir con Roberto Gil, interesante lo que nos está diciendo, tranquilos, no va a ser tan sencillo eso de que nadie va a estar a salvo de la cárcel por un asunto fiscal o por un asunto de contrabando, por un asunto de facturas, no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque los jueces van a seguir teniendo una serie de recursos
muy amplios para poder decir, pues como representas los derechos humanos y lo que decidió la Corte en octubre del 2021, pero representas un riesgo de fuga, te quedas en la cárcel. Roberto. Así es, Ciro, y además sigue existiendo un catálogo muy amplio de supuestos. Sí. Y esta idea de que, bueno, la Corte ayer se pronuncia, yo creo que con mucha firmeza sobre el concepto de la prisión preventiva, pues en los hechos los jueces tienen un margen muy amplio de apreciación subjetiva sobre si la persona en concreto está en riesgo de fuga o no. ¿Qué pasa a partir de lo que votó ayer la Suprema Corte? Vamos a tomar dos casos muy representativos, muy simbólicos. El de esta señora Gómez Montt, Inés Gómez Montt y su esposo, acusados de defraudación. ¿Están investigados por eso? Sí. Por defraudación fiscal, en fin. ¿Qué pasa con ellos a partir de lo que decidió, de lo que resolvió ayer la Corte? A menos de que el juez que judicialice esos casos y resuelva la prisión preventiva escuche los razonamientos de excepcionalidad de la prisión preventiva que dijo ayer la Corte, pues a menos que eso suceda, las cosas no van a cambiar. Entre otras razones porque esas personas están imputadas no solamente por defraudación fiscal, sino también por delincuencia organizada, y defraudación fiscal y delincuencia organizada siguen estando en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, y eso no cambió el día de ayer, porque ayer lo que hizo la Corte fue inconstitucionalizó la reforma en materia de seguridad nacional, cuando se incluyó defraudación fiscal a los supuestos de afectación de seguridad nacional. Pero no ha cambiado ni el hecho de que están comprendidos como delincuencia organizada, ni tampoco que hay prisión preventiva oficiosa. Pues entonces nadie entendió nada. Yo creo que ¿sí escuchaste lo que dijo la secretaria general de Morena? Sí, lo escuché. La señora Citlali. ¿Ya escuchaste lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador? Entonces nadie entendió nada, Roberto. Y además la defensa vehemente de algunos representantes del partido en el gobierno me preocupa, porque sí están convencidos de que la prisión preventiva debe ser parte de su política criminal. Y además justifican que la impunidad se debe a que no haya prisión preventiva. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que hay mucha gente en prisión preventiva, casos relevantes, pero ningún juicio, muy pocas sentencias. Rosario Robles, otra vez. El procedimiento de Rosario Robles está suspendido, sí. Bueno, por lo menos no avanza. El caso de Lozoya también está suspendido, lleva no sé cuántas ampliaciones indebidas, ilegales diría yo. No se puede dejar a una persona en la indeterminación sobre el criterio de oportunidad que está pidiendo mientras otras personas están siendo imputadas. Yo creo que ya vamos como en la cuarta ampliación, si ya no perdí la cuenta. Lleva un poco más de 1 año y medio, casi 2 años, sin que se resuelva absolutamente nada. El próximo de este miércoles, de mañana en 8. La pregunta es, ¿se vale posponer la determinación sobre un criterio de oportunidad que afecta la libertad de otras personas indefinidamente? Mientras una persona está esperando su juicio, que depende de lo que le concedan o no al señor Lozoya, la libertad de una persona y también la cadena de imputación hacia otro grupo de personas. Yo creo que ahí es donde todavía no se ha abierto la nuez, para decirlo pronto. Yo no quiero demeritar lo que la Corte dijo ayer. Se abre una discusión interesante sobre la prisión preventiva, tanto la oficiosa como la justificada. Hace algunos meses un tribunal colegiado emitió una tesis aislada donde dice, oigan, la prisión preventiva no se puede determinar sobre la apreciación subjetiva, las condiciones subjetivas del imputado. Debe haber riesgo probable o comprobado de fuga, o sea, haberse querido ir, ¿no? Tener boleto de avión, que lo agarraste en la estación del autobús, no nada más la percepción de que se te puede fugar. De que si tienes más de 50,000 pesos si en tienes tu cuenta dinero de para banco poder comprar, y un amigo en el extranjero con el que tienes comunicación telefónica, entonces te puedes ir. O domicilios en el extranjero, o capacidad patrimonial, o en fin, pero bueno, empieza a haber como estos destellos de racionalidad sobre lo que implica esta figura, pero no creo que vaya a cambiar las cosas todavía. Ojalá la Corte siga, primero que la Corte mayoritariamente tome una posición sobre la prisión preventiva y sus efectos en la libertad y en la presunción de inocencia. Ojalá en eso termine este debate. Falta mucho del debate de la acción de inconstitucionalidad, por cierto. Y luego que estos criterios bajen a los jueces que resuelven. Porque ayer lo decía el ministro Lainez, y es bien importante decirlo. En el modelo de 2008, lo que hicimos fue bajamos el umbral para que uno comparezca ante el juez. Porque ¿qué queríamos?
Decir, queremos que una persona que es acusado enfrente su imputación, su acusación ante el juez, que siempre esté frente al juez. Entonces se bajó el umbral, siempre vamos al juez para poderte defender en igualdad de armas frente a un tercero imparcial, frente al Ministerio Público. Pero el problema es que cuando te judicializan, se abre inmediatamente el debate de dónde debes estar mientras el proceso continúa. Cárcel y es ahí o fuera de la cárcel. Claro, si siguiéramos la racionalidad, entonces tú te judicializan, vas ante el juez imparcial, pero estás en proceso en libertad. Solo en casos excepcionales estás en prisión preventiva oficiosa o justificada, en excepciones. Un secuestrador. Lo que hacen es, tenemos un chorro de delitos en el catálogo de la oficiosa y un margen de determinación subjetiva en la justificada, que la judicialización implica inevitablemente la prisión preventiva. Entonces, el incentivo es al revés, ¿sí, Manuel? Pues mejor pélate. Pélealo desde la fuga, porque la judicialización es igual a la prisión preventiva. Y si no vas al citatorio, entonces ya hay fuga. Luego entonces, orden de aprehensión y ahí ya prisión preventiva justificada. Ese es el juego un poco perverso de las figuras. Un poco no, bueno, es un juego perverso. Bastante perverso. Bueno. Y qué bueno que esta discusión se esté dando y ojalá con mucha, digamos, otra parte de la sociedad del foro le entre esta discusión. No quiero subrayar, es importante la resolución de ayer, pero no va a cambiar las cosas. Tenemos que seguir insistiendo en que la prisión preventiva tiene que ser revisada, no solamente en su configuración constitucional legislativa, sino en la manera en la que se aplica cotidianamente por los jueces. Decía Ciro, ya decía esto también Roberto, sobre el caso de la audiencia el día 3, en 2 miércoles, de Emilio Lozoya. Por todo lo que hemos visto, por la falta sobre todo de pruebas que ha presentado, en esa audiencia tendría que ir a la cárcel, ¿no? Ya en esta prisión justificada Emilio Lozoya, por no haber presentado pruebas de todas las acusaciones que ha hecho. ¿A cuántas personas se le ocurrió? En primer lugar, tendría que resolver. Yo creo que ya no cabría una ampliación más. O sea, yo creo que ya no legalmente, estéticamente, darle otro plazo de gracia para probar lo que ofreció hace más de 1 año y medio en su criterio de oportunidad. Yo creo que ya no es, digamos, pertinente. Segundo, ¿le va a aceptar el Ministerio Público, el fiscal, el criterio de oportunidad? Sin haber probado nada. Los otros delitos sobre los cuales tiene carpeta de investigación, ya no va a continuar la acusación. ¿O le va a conceder el criterio de oportunidad sobre Odebrecht y no sobre otros delitos sobre los cuales pesan carpetas de investigación? Yo creo que ahí ya se enredó un poco el asunto del señor Lozoya, pero lo hemos venido diciendo. El criterio de oportunidad no es para eso. El criterio de oportunidad es un mecanismo que tiene la autoridad para ampliar la eficiencia, la eficacia en el combate a ciertos delitos. Tú premias una colaboración con el reconocimiento de la culpabilidad, la reparación del daño, pero el deber también de aportar prueba suficiente contra otras personas y por delitos mayores. No nada más, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Oiga, pues mételo ahí a la lista. Y luego ya, me das mi criterio de oportunidad, me voy a mi casa y me llevo mi dinero. Para eso no es el criterio. Tú declárame lo que quieras, yo lo uso y después vemos. Y con eso, pues, bajo el umbral de judicialización está muy bajo, con tu dicho, pues enfilo a 10, 15, 20 o 70 personas y entonces por prisión preventiva los guardo y entonces les digo, pues vengan y colaboren si quieren salir de la prisión preventiva. Entonces, el criterio de oportunidad no sirve para eso. Yo espero que en el caso de Lozoya, pues ya el Ministerio Público pues se dé cuenta que el señor Lozoya ha venido engañando a la autoridad en los últimos casi 2 años. Le quedan 8 días. Le quedan 8 días para decidir el Ministerio Público si le crea al señor Lozoya o si, en efecto, nada más lee lo que dice la propia carpeta. La carpeta dice dónde está el dinero del señor Lozoya. Y está en cuentas de banco. Ya está, falta dinero. Ya está. No, y además es como la multiplicación de los panes, ¿no? O sea, un soborno de Odebrecht le alcanzó para todo, ¿no? Y ahí está todavía el dinero. En fin. Gracias, Roberto. Gracias, sí. Gracias a Roberto Gil. Vamos a pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.